Bueno, estábamos en el sur del país eh, y habíamos dejado a Córdoba, José María Córdoba, ya general de brigada, que debía seguir al sur para abrir comunicaciones con Pasto. Abrir comunicaciones con Pasto. Recordemos que Pasto es prácticamente la unión de dos ciudades muy importantes, Quito, en el sur, hoy Ecuador, y Popayán, una ciudad muy importante. Popayán, ya en manos de los patriotas, de las tropas republicanas, Quito también, pero Pasto siempre eh, expresando preocupaciones a las tropas libertadoras. Enseguida volvemos a Pasto y a Córdoba. Pero veamos algo muy importante a nivel de relaciones internacionales. Cuando un país se está haciendo, como es el caso de Colombia, que se está independizando de España, cuando España es una potencia mundial, cuando los protagonistas de la historia son Francia, España, Inglaterra, Alemania, Suecia, Rusia, Prusia. Sin duda alguna lo que está ocurriendo acá es muy delicado, porque una potencia como España está perdiendo sus posiciones en América. Recordemos que España tuvo 4 grandes virreinatos. El virreinato de México, que era el más rico de todos y que incluía lo que hoy es Texas, California. Imagínense el tamaño de ese virreinato, incluyendo toda América Central. Eh, el virreinato, el virreinato de la Nueva Granada, que era el más, digamos que el menos significativo de los 4, el virreinato del Perú, tal vez tan rico como México, y el virreinato del Río de la Plata, es decir, Argentina, Chile, Uruguay. Eh, entonces, no era de poca monta lo que estaba ocurriendo en América y lo que estaba ocurriendo con estas tierras. ¿Quién iba a quedar con ellas? Porque España se supone que estaba en manos de los constitucionales, aquellos que habían impuesto nuevamente la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, eh, pero recordemos que ya habíamos hablado de que Francia había armado un ejército para recuperar Fernando VII el poder, los famosos 100.000 hijos de San Luis. Entonces, en una situación de estas, en las que habíamos tenido ya unas importantes victorias militares frente a ese imperio español, o sea, la batalla de Boyacá, la batalla del Pantano de Vargas, luego Carabobo, Pichincha en el sur, Bomboná,
eso era otra realidad. Recordemos que habíamos ya logrado la independencia total de la Nueva Granada, salvo Pasto, y la independencia total de Venezuela. Recordemos la hazaña de Padilla, José Prudencio Padilla, quien finalmente entra al lago de Maracaibo, controla la ciudad de Maracaibo, luego la rendición de Puerto Cabello y toda Venezuela queda en manos de los patriotas, de los republicanos. O sea, las derrotas españolas entre lo que hoy es Colombia y lo que es Venezuela son tremendas. Entonces ocurre algo muy importante en el gobierno inglés, que lo preside el ministro Canning. Y es que decide Inglaterra reconocer la independencia de los nuevos estados de la América antes española. Y Canning, primer ministro inglés, escoge comisionados y cónsules para Colombia. Imagínense la importancia. El imperio tal vez en ese momento más importante del mundo, Inglaterra, reconoce la independencia de estos nuevos territorios. De la misma manera, los Estados Unidos aparece en Bogotá el señor Ricardo Anderson, ministro de los Estados Unidos designado para Colombia y destinado a estrechar los vínculos de amistad y unión entre Colombia y los Estados Unidos. Entonces eso causa tremendo placer, tremenda satisfacción para los colombianos. Era un progreso importantísimo que un país como los Estados Unidos, que acababa de vencer a Inglaterra, su madre patria, en la guerra de la independencia, reconocía este nuevo estado que se llama Colombia, compuesto por Venezuela, el Ecuador y la Nueva Granada. Entonces, ahí hay un tema muy, muy importante para el nacimiento y la aceptación de estas nuevas repúblicas, por un lado. Por otro lado, lo que hace Inglaterra, en manos del ministro Canning, y también expresó Inglaterra que reconocía esos nuevos territorios y que guardaría neutralidad respecto de esa guerra de España con sus antiguas colonias. Observen el calificativo, antiguas colonias. Entonces, es de suma importancia este reconocimiento internacional. Fíjense ustedes que los ministerios más importantes de un país son Hacienda para los recursos, Guerra para la protección del Estado y Relaciones Exteriores para el reconocimiento de la comunidad internacional. Es fundamental el reconocimiento de la comunidad internacional. Ahora, recordemos también que los franceses en solo 6 meses invaden España nuevamente. Los franceses ya habían invadido España con Napoleón Bonaparte, cuando empieza la famosa guerra de independencia de los españoles de Napoleón, de la invasión napoleónica, por allá en 1808, que dio lugar a que se reuniesen las cortes
a la Guerra de Independencia Española y a la Constitución de Cádiz, en tanto que los franceses apresan a Fernando VII. Y aquí llegan los franceses a liberar a Fernando VII. Miren que las cosas de la historia. En 1808 entran y apresan a Fernando VII, invaden España. Y en 1823 entran los franceses a España a liberar a Fernando VII y a restablecer la monarquía absoluta. Es decir, a disolver las cortes y a destruir la Constitución de 1812 y comienza la persecución ante todos estos constitucionales españoles. Recuerdo en el Museo del Prado en Madrid una pintura muy impactante que se llama El fusilamiento de Torrijos. Torrijos es uno de estos constitucionales españoles que termina apresado por las tropas francesas y fusilado en las costas, no sé, no recuerdo si de Málaga, de Cádiz, en una de estas costas. Entonces, los franceses, los 100.000 hijos de San Luis, ocupan Cádiz y ponen en libertad absoluta a Fernando VII. Le restituyen su poder absoluto. Y imagínense usted las venganzas que comienza Fernando VII frente a todos estos liberales constitucionales que habían pretendido afianzar en España la libertad constitucional. Con esta caída del gobierno liberal español, del famoso trienio español, aquella revolución comenzada por Riego, por Quiroga, pues terminan las esperanzas que muchos habían concebido de que esa España constitucional reconociera la independencia de los nuevos estados. Porque unos comisionados españoles en Buenos Aires ya habían expresado el ánimo de reconocer a las nuevas repúblicas como naciones independientes. ¿Cómo hubiera cambiado la historia si hubiese existido ese avenimiento institucional del reconocimiento ya de un status quo? Es que Colombia estaba ya liberada, Venezuela estaba liberada, el Ecuador también estaba liberado. ¿Cuántos disgustos y cuántos problemas nos hubiésemos ahorrado? Lo mismo que la España, si el gobierno constitucional que no fue depuesto, o sea, antes de ser depuesto, hubiera reconocido esto y hubieran comenzado unos tratados de reconocimiento y de auxilios mutuos, por ejemplo. Tal vez otra hubiera sido la historia. Otro hecho importante, se pierde un gran hombre. Recordemos los precursores de la independencia, Camilo Torres y Antonio Nariño. El Antonio Nariño, santafereño, con una posición en la llamada patria boba centralista. ¿Por qué centralista? Porque él consideraba que para hacer un acto de declaración de independencia y enfrentarse a semejante imperio, el federalismo no era una buena alternativa. ¿Por qué no? Pregunta Camilo Torres si en los Estados Unidos eso fue lo que funcionó. Las 13 colonias en forma federada se unen, pero no se entroniza el centralismo. Se parte desde el
del federalismo. Bueno, ese Nariño que en la Constitución de Cúcuta de 1821 pregona el federalismo, desconcertando a muchos, fue prácticamente, él renunció molesto porque no tuvo ninguna acogida ante la influencia bolivariana en ese Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta. Entonces Nariño regresa a Colombia, a la Nueva Granada, pero ya es un hombre fatigado, que ha tenido pues eh, dificultades, que ha sido trajinado, encarcelado, ha pasado muchísimos años de su vida en la cárcel, que había sido enviado a España y que allá, por ser masón, ya hablaremos de la masonería, había obtenido su libertad precisamente por la llegada de los liberales en 1820. Entonces, Nariño regresa a nuestra patria, pero ya no es el hombre de antes y se va a Villa de Leyva, en Boyacá, y falleció el 13 de diciembre de 1823, el gran general Antonio Nariño. Dejemos a Nariño y miremos otro tema bien importante. Eh, todo lo que estaba ocurriendo en España, o sea, la recuperación de, del trono por parte de Fernando VII, por la ayuda de los franceses, los 100.000 hijos de San Luis, hacen imperiosa la necesidad definitiva de arrojar a los españoles del Perú, porque es el Perú donde los españoles todavía tienen fuerzas serias, fuerzas respetables. Como ya Santander no tiene que preocuparse de llevar ejércitos al norte, es decir, a Venezuela, para enfrentar a Morales, por cuanto ya Morales se ha rendido con ocasión de la toma de Maracaibo por Padilla y la entrega de Puerto Cabello, pues ya Francisco de Paula Santander puede disponer de armas y ejércitos para enviar al sur. Entonces organiza una expedición para Panamá con refuerzos de 3.000 hombres de infantería y caballería que el Libertador le había pedido mucho tiempo antes, pero que no se los había podido enviar por todos los problemas que tenía con Morales en Venezuela. Solucionado el problema de Morales, pues ya sí estos ejércitos pueden ir al sur. Pero Santander hizo algo más, o Páez. Recordemos que Páez dirige la Capitanía General de Venezuela, Santander es el vicepresidente de Colombia. En Venezuela los llaneros son siempre complicados. Recordemos que fue el gran ejército que organizó Páez, los llaneros venezolanos, los héroes del Pantano de Vargas en cabeza de Juan José Rondón, venezolano, pero también los mismos llaneros que habían auxiliado o digamos que formado los famosos ejércitos de José Tomás Boves, que dieron tanto de qué hablar. Pues había unos oficiales complicados y entonces Páez, conociendo ese genio inquieto de estos llaneros, que eran peligrosos porque ya no era necesaria su presencia en la paz, eran guerreros por naturaleza, eh, y podían turbar lo que llamamos el sosiego público, decidió llamarlos a la carrera de la gloria, al Perú, unos para liquidar o dar batalla al ejército español y otros a Pasto.
porque Pasto, el sur del país, sigue siendo un problema. Recordemos que allá estaba Córdoba. Hay que enviar gente a Pasto para tener tránsito libre entre Popayán y Quito. Entonces envió guerreros muy valientes, lanceros, al sur. El tema de las ideas federales vuelven a aparecer, esta vez en Venezuela. Allá hay un periódico que se llama El Venezolano, que circulaba en la ciudad de Caracas, y en las páginas editoriales se comienza a proponer que sustituyéramos el régimen central de la Constitución de Cúcuta por el régimen de la Federación. Pero uno de los temas más importantes de este momento tan interesante, tan complejo, como es el control de Pasto, es los religiosos, los curas, la Iglesia Católica. Recordemos que la Iglesia siempre ha estado del lado de la monarquía. Desde la Revolución Francesa, los estados generales eran clero, nobleza y burguesía. Y siempre el clero ha estado al lado de la nobleza. En esa época recordemos que cada estado tenía un voto y que cada familia importante tenía un hombre en la milicia y un hombre en la iglesia. Entonces, el clero era realista, siempre defensor de la corona. Y los curas, los monjes, empiezan en sus sermones, en las reuniones, a hablar de la impiedad de los republicanos, de la falta de religión. ¿Por qué? Porque es evidente que la masonería había, digamos, influenciado totalmente las revoluciones del siglo XVIII, la revolución inglesa, la francesa y obviamente estas revoluciones americanas. Las logias masónicas se habían crecido. La logia masónica, ¿qué es? Pues es una forma de que la razón se enfrente a la fe, se enfrente a la fe representada por el Papa. La masonería es antipapa, antimonarca, antiabsolutista, y son ideas eh, perfectamente asimiladas por todos estos caballeros que luchan en la independencia, por Bolívar, por Santander, por Nariño, por Torres, por Córdoba, por Sucre, por Bermúdez, por todos estos. Entonces, era obvio que eso existía. Entonces, como la masonería tiene un problema que no es católica, dicen que uno de los pasos de la masonería es pisotear la tiara papal. Algunos dicen que creen en el gran arquitecto del universo, por eso los símbolos de la masonería son la escuadra, el compás. Dice, hay un arquitecto del universo, pero obviamente no es el Dios cristiano, no es el cristianismo. Y esta masonería, como es racional, protegió, aupó, cobijó a todos estos republicanos que se enfrentaban al rey, y por decirlo de alguna manera, al papa. Entonces esos discursos, ese fanatismo pretende tomarse a Bogotá y obviamente era el principal agente en Pasto donde la guerra civil ha sido súper complicada. Allí ya habíamos hablado de que está Merchancano,
que está Agualongo. Y entonces todos estos eclesiásticos influyen bastante sobre las masas del pueblo y no cesaban de predicar que los patriotas eran unos impíos y religiosos, ateos, por decir de alguna manera, y que los creyentes debían morir defendiendo la religión y el trono de Fernando VII, su rey, el ungido de Dios. Recordemos que el Papa unge, o el obispo, al rey, donde se unge al rey de Francia, en la catedral de Reims, donde se unge al rey de Inglaterra, allá en St. James, o en Westminster, así como se ungió a Carlomagno. Entonces, miren el problema de Pasto, porque es una ciudad absolutamente religiosa. Uno va a Pasto y eso es lleno de templos. A las 6 de la mañana suenan campanas por todas partes. Y encima de eso era la garganta de la gran cordillera de los Andes. Solo hay un camino de Quito a Popayán. ¿Y quién tenía ese camino? Pues los facciosos, los pastusos, y no dejaban pasar alimentos. O sea, era un verdadero bloqueo. Y por otro lado, el tema de Bolívar. Bolívar llega, como está bloqueado el camino, Bolívar por mar llega al Callao el 1 de septiembre de 1823, hace su entrada pública a Lima, fue un triunfo, todos los peruanos querían a Bolívar, parecía que era el único que fuese capaz de destruir el poder español, y que también pensaban que con Bolívar desaparecerían los partidos, porque habían dos partidos, el partido del presidente Riva Agüero y el del Congreso. Entre ellas tuvieron muchas dificultades. Riva Agüero pensaba que el Congreso no se necesitaba, que había que hacer era la guerra, que no hacer unas leyes innanes, y el Congreso se molesta con eso. Y entonces Riva Agüero cierra el Congreso y el Congreso destituye a Riva Agüero. Mire el enfrentamiento que había. Entonces, ¿quién podía salvar esa situación? Pues Bolívar. El Congreso nombró presidente a José Bernardo Tagle. Riva Agüero había disuelto el Congreso, entonces el Congreso depone a Riva Agüero y nombra a José Bernardo Tagle. Y miren pues los enfrentamientos que hay en el Perú. ¿Quién iba a arreglar todos estos problemas? Bolívar. Y ese es el estado de los negocios cuando llega Bolívar a Lima. E inmediatamente, ¿qué hace el Congreso peruano entonces? Lo llena de facultades, lo autoriza para que termine esas desavenencias entre Riva Agüero y el Congreso, y el Congreso confiere al Libertador la suprema autoridad militar en todo el territorio de la República, o sea, el Perú. Miren que están dándole todo el poder a Bolívar. Entonces Bolívar se está convirtiendo en jefe de dos estados, Colombia y el Perú, inmediatamente, simultáneamente. Le da también el Congreso del Perú la autoridad política directorial para solucionar recursos, auxilios y para administrar el territorio peruano. Miren pues las cosas como están. 1823. Vamos a dejar el tema de esta semana acá para que vamos preparándonos para la liberación del Perú. ¿Qué hace Bolívar? ¿A quién deja Bolívar? Bolívar regresará a Bogotá a dar algunas explicaciones. ¿Quién quedará al mando de las tropas? Que ya es unas tropas muy fuertes, llenas de armas, sin preocupaciones en el norte. Y el protagonista de esto serán Antonio José de Sucre y José María Córdoba. Buena semana.